En otros vídeos anteriores he hablado sobre la injusta o preparada detención de Salfate. Es una evidencia más de cómo estos conspiradores, entes de la oscuridad, con sus aliados en la tierra, el Vaticano, los corruptos políticos, asesinos de masas, los Illuminatis, tratan por todos los medios posibles, habidos y por haber, de acallar la voz de los que gritan justicia y declaran verdades. Ya explicaba anteriormente cómo a Salfate, un hombre querido por todos, un proclamador de verdades como puños, un hombre con valor y con corazón, le persiguieron y estaban esperando un fallo, un momento oportuno para desacreditarle, cuando en un momento determinado de la noche fue a comprar un poco de droga para su propio consumo. No es que les importe a estos personajes el que Salfate compre o no compre droga. Lo sabían de antemano porque en general casi la mayoría de políticos o noblezas o banqueros o prominentes del cine o la televisión toman droga. Lo saben todo el mundo, pero no les importa. El caso es que perseguían a Salfate para pillarle en un fallo y desacreditarle y a ser posible acabar con su programa Así Somos, porque en ese programa cada vez daban más y más evidencias de la conspiración Vaticano, ocultista, Illuminatis mundial, cómo preparan el nuevo orden para esclavizar a la entera humanidad. Salfate ya empezaba a ser un peligro, pero más peligro todavía cuando Salfate anunció continuamente que quería invitarme a su programa Así Somos para que yo en ese programa hiciera declaraciones asombrosas sobre la revelación de enigmas y misterios. Pero el más importante, el de los gigantes o nefelín enterrados en rocas artificiales, no están muertos. Están en España, en diferentes emplazamientos conocidos por mí, pero están en todo el mundo. Rocas con gigantes en estado de hipnosis no están muertos, están paralizados. Es como muchos casos que han encontrado a lo largo de la historia de sapos que llevaban años metidos en rocas y al abrir las rocas han seguido viviendo. O incluso en Francia, hace un siglo y medio, en Nancy, abriendo una roca para preparar un túnel para una vía de tren, con dinamita rompieron una roca gigantesca y apareció un pterodáctilo vivo. Pero es que han aparecido muchos animales y muchos gigantes que nunca lo han dado a la luz pública en los medios de comunicación. Por ejemplo, dense en cuenta que cuando a lo largo de la historia, si leen un poco actas o a textos antiguos o artículos antiguos, en toda la Tierra, durante toda la historia, tanto en el Nuevo como en el Viejo Mundo, en las islas del mar, se han encontrado esqueletos de gigantes y enseguida se han retirado y se han hecho desaparecer y han negado la noticia. Hasta hace poco que encontraron en la India, en la zona de Distrito Vacío, esqueletos de gigantes de más de 10 metros. Enseguida el Vaticano mandó orden a la CIA, a los militares, de que acordonaran la zona y se llevaran los esqueletos de gigantes y negaran la noticia. Aunque hay infinidad de fotografías y filmaciones de Discovery que lo hizo enseguida desde un helicóptero. Le amenazaron con arruinar y cerrar terminantemente la empresa Discovery si anunciaba o enseñaba más esas fotografías. Porque el Vaticano, que es la organización diabólica más satánica del mundo, amenaza a cualquiera que intente desbaratar sus negocios financieros y su organización a escala mundial. Porque el Vaticano de toda la vida no es una religión cristiana, no tiene nada que ver con el cristianismo de nada. Es una religión pagana de origen cananeo, babilónico, desde muchos miles de años antes de la aparición del cristianismo en la tierra. Nada, ninguna relación.
Ustedes ven las vestiduras, los rituales, las ceremonias místicas, la adoración a muertos, a huesos, a reliquias, a hombres, eso, la bendición de guerra no tiene nada que ver. O sea, es una religión que se ha impuesto por medio de actos de terror y matanzas, masas de gente asesinadas, para imponer a la fuerza diabólica del terror una religión satánica que, aliada con políticos y dictadores y noblezas, han masacrado masas de gente, pero poblaciones enteras, para asestar golpes de terror y a lo largo de la historia imponer una religión diabólica obligada y financiada a la fuerza del terror hasta el día de hoy por los gobiernos. Y sobre todo en países donde impera la sotana negra y la mano del Vaticano, hacen violaciones y asesinatos de niños a montones, lo han hecho siempre, pero millones. Y nunca van a la cárcel porque los gobiernos los protegen. O sea, nunca van a la cárcel, hagan los crímenes y atrocidades que hagan. Actualmente ya se está destapando todo. Están saliendo más y más actas de asesinatos de niños en el Vaticano también, en los monasterios, asesinos de niños privados, como Anglès y Ricard, financiado por el Vaticano, como los niños de la niña de Bélgica, como en Sudamérica, como en Brasil, pero montones. Hay actas y actas policiales de los 85 millones que pagó el Vaticano a Anglès y a Ricard para asesinar niños y niñas, no solamente las de Alcácer. Eso fue ya el final. Es aterrador. Y claro, volviendo al asunto de Salfate, que es un periodista competente y querido por todos, ya era un peligro y sigue siéndolo. Porque anunció que me iba a presentar en su programa Si Somos, y allí tendría la oportunidad, en Chile, de enseñar fotografías y documentos de emplazamientos en España y en Alemania, donde los tengo yo estudiados, donde hay cuerpos de gigantes en perfecto estado de conservación, y cuerpos de extraterrestres y cuerpos de mujeres. Miles. Y lo sabe perfectamente el Vaticano, lo saben los ocultistas, los satanistas, lo sabe la CIA norteamericana. Tienen prohibido, terminantemente prohibido, tocar este tema. Porque muchas veces, incluso yo he explicado, con contratos firmados con Antena 3 Televisión en España, para abrir rocas y hacer reportajes ante notario, contrato, lo he puesto en internet en mi blog. Se prohibió del Vaticano y de sus gentuza, de sus aliados políticos corruptos, de hablar de ese tema y hacer ese reportaje jamás, o les hundían la empresa y amenazaron a todos los periodistas de Antena 3 de que no volvieran a hablar más conmigo de nada o les hundían la vida, la carrera y la de sus familias. Es aberrante, diabólico. ¿Por qué el hecho de que no quieren mostrar a la humanidad, no quieren que la verdad salga a la luz pública? En la Edad Media y en otros, hasta el día actual digo, pues siempre a los sabios e intelectos como de Galileo, miles, los han quemado vivos, los han torturado, les han hecho renegar de sus conocimientos y les han torturado, y en los calabozos de la Inquisición los han matado atrozmente, de una manera diabólica. Pero es que han sido mujeres y niños y niñas. ¿Cuántos niños y niñas desaparecen anualmente? Pues casi 1 millón en todo el mundo. Sobre todo en países católicos donde más niños y niñas desaparecen. Cuando se abren los monasterios se sacan miles y miles de esqueletos de niños entre los sótanos y en los túneles de los monasterios, pero eso es rutinario. Es aberrante que los gobiernos reaccionan apoyando a estos asesinos de niños. Ahora en la actualidad es otro de los múltiples escándalos. Se hace un memorial, una misa en latín con astucia para invocar a Satanás, a Lucifer, y decir que es el Dios del mundo que nunca será destruido y que Jesucristo es su Hijo. Vamos, es alucinante que estos monstruos demoníacos se les deje hacer los crímenes que hagan, se les obliga a las naciones a financiarles a la fuerza con el dinero, cuando en las naciones los trabajadores, trabajadoras no tienen apenas trabajo, hay millones de parados, apenas los jubilados o los parados o las familias numerosas no tienen apenas medios para sobrevivir, pero a la Iglesia miles de millones del dinero de todos, sean o no sean católicos, a la fuerza, o sea, a la fuerza del terror. O sea, cogen el dinero y aunque la nación se quede vacía, los bancos,
todo va a parar al Vaticano. De hecho, el Vaticano ya es la fortuna más grande del mundo. ¿Cómo ha sido la fortuna? Robando a las naciones, obligando a los dictadores a que le den posesiones a la Iglesia, tierras, castillos, dinero, privilegios y ni un céntimo de impuesto. O sea, pero claro, es lo que la gente ya empieza a vislumbrar, a ver, es que ¿dónde están esos niños que han desaparecido toda la vida? ¿Dónde han ido a parar? Millones y millones. Que miren en los monasterios, cuando se abran las cloacas del Vaticano, igual se verán donde hay cientos y miles de esqueletos de niños, porque ahí se hacen sacrificios de niños. Ahora hay otro escándalo de niñas desaparecidas en Roma, que hay incluso sacerdotes ya escandalizados de que saben que han sido sacrificados en el Vaticano. Y la gente no quiere creerlo porque los gobiernos aliados con el Vaticano, como Berlusconi, un hombre Berlusconi, que el juez Garzón en España le había querido meter en los tribunales por tráfico de drogas, por evasión de impuestos, corrupción, complicaciones de asesinatos, complicaciones y aliaciones con las mafias criminales. Bueno, y no ha habido manera de meter a un criminal aliado con el Vaticano en la cárcel ni procesarle. Es aberrante. Y en Roma, donde más niños desaparecen, hay una vigilancia diurna y nocturna de carabineros y militares, porque desaparecen un montón de niños y están diciendo los mismos sacerdotes que van a parar el Vaticano. Hacen ceremonias místicas, paganas, como se hace en el Castillo de Bélgica y en otras partes del mundo, o en el monasterio de Montserrat, donde se hacen sacrificios de niños. Y claro, invitan a las noblezas, a políticos, a banqueros, a tal, y ya en ese pacto de sangre hacen unos rituales, cogen a niños y los sacrifican tranquilamente. Y si no, pues mandan asesinos de niños en privados, como Anglés y Ricard, pues montones en todo el mundo. De hecho, Anglés, el Vaticano le dio documentación falsa para que huyera a Brasil, y allí, en Brasil, Anglés ha hecho montones de trabajo para el Vaticano, de rastros de niños, como la niña de Alcácer, y asesinado y torturado. En la niña de Alcácer hay actas. El médico forense que hizo las autopsias a la niña hizo actas de que había más de 7 personas ahí en esa noche, con pelos y semen de 7 personas diferentes. Cogieron, robaron las actas, robaron todos los restos que se encontraron en la tumba donde fueron enterradas estas niñas, se los fueron robados. Y a los periodistas que intentaron sacar a la luz pública de dónde provenían los 85 millones que tenían Anglés y Ricard, más casas y coches, fueron amenazados con arruinarles la vida y la carrera si seguían hablando. Incluso al padre de Miriam se le amenazó que callara la boca en un juicio, porque si no le metían en la cárcel. O sea, un estado constante de terror. Yo he hecho denuncias, infinidad de denuncias, mostrando pruebas evidentes. Incluso 4 veces al Tribunal de los Derechos Humanos he hecho denuncias contra el Vaticano para que devuelva los múltiples bienes y tierras y casas y dineros y privilegios. De hecho, a los templarios los quemó vivos y les robó todo lo que tenían, que se les devuelva a sus dueños, que se han sido robados a lo largo de la historia por actos de terror del Vaticano y matanzas de masa de gente. En Sudamérica, millones de indios quemados vivos. A los bebés, los curas estos asquerosos, los tiraban al fuego vivos y a los perros para que se los comieran, de los indios. Y en España, pues a los cátaros, una población entera, en los Pirineos catalanes, población entera, digamos Madrid entero, fueron quemados vivos por orden del Vaticano. Porque estos cátaros decían claramente que el Vaticano era una colonia de demonios. Eran pedófilos, asesinos, dragones, ladrones, idólatras. Bueno, era la verdad, que estaban aterrorizando a la gente imponiendo una religión satánica no cristiana. Y fueron por orden del Vaticano quemados vivos toda una población entera, los cátaros. Aberrante. Ahora ya está cayendo. Babilonia la Grande cada vez más está cayendo. Y ya, aparte de hacer sacrificios de niños en el Vaticano, cada vez más, ya invocan abiertamente a Satanás para que les ayude. Porque saben que Babilonia la Grande ha llegado el día del juicio. Y cuando los gobiernos se revuelvan contra la bestia, contra esta bestia borracha, como dice en la Revelación, de la sangre de las personas inocentes asesinadas, cuando se revuelvan los gobiernos, les van a quitar todo. Ya está a punto, bienes, tierras, todo lo que han robado, toda esa inmensa fortuna, les será robada y devueltas a sus dueños. Porque la pobre gente que fueron robadas y esclavizadas ante el catolicismo y los dictadores, es las poblaciones más pobres, más miserables, más desfavorecidas del mundo. Pueblos de Sudamérica y pueblos latinos en España, Portugal,
se les serán devueltos a sus dueños o a sus naciones los bienes robados por la Iglesia, multitud de casas, tierras, bienes y títulos y lo que fuera, y su fe, porque donde iban invadiendo tenían su religión, le era impuesto a la fuerza del terror otra religión cananea, el catolicismo. Estamos viviendo en ese tiempo glorioso de la caída de Babilonia la Grande, o el Anticristo, el Vaticano y su entera organización, aliada con políticos, con nobleza, con satanistas, con dictadores asesinos de masa. Han creado una organización a escala mundial, y piensan el Vaticano que nadie los va a quitar jamás, porque tienen adormecida y atontada a la humanidad. Y de hecho ya con todo impulso invocan en ceremonias místicas, como he mostrado en unos vídeos, a Satanás, a Lucifer, para que les ayude. Y ya diciendo que y lo van a destapar ya todo, que ellos han servido a Satanás durante toda su vida y que Lucifer es el dueño del mundo y vivirá para la eternidad. O sea, una serie de burradas y mentiras atroces para ya con todas sus fuerzas demostrar a quién han servido y qué clase de religión son esas. Por eso comprenderán que el hecho de, gracias a Dios, tener el conocimiento exacto, de mostrar los enigmas y misterios sobre la verdad de quién formó las pirámides en Marte, en la Tierra, en la Luna, que son las líneas de Nazca, las murallas de Sacsayhuamán, los túneles del Ecuador, las bases subterráneas extraterrestres, Machu Picchu, para quién fue hecho, cómo fue hecho, bueno, Sacsayhuamán, Tiahuanaco, etcétera, 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 los gigantes de la isla de Pascua. Gracias a Dios tengo el privilegio y la potestad de llegar a saber todas estas cosas, de tener, gracias al conocimiento, de poder revelarlas. Y lo haré. Hay una fuerte oposición gigantesca, lo he tenido siempre, amenazando a los medios públicos y privados para que no hable yo, para que sea mi voz impedida, pero no lo lograrán. Han intentado meter en la cárcel a Salfate y callarle la boca porque ha querido meterme en un programa televisivo, pero han fallado. Porque el pueblo y chileno y muchos pueblos más se han puesto al lado de Salfate, viendo la clara injusticia y la persecución que este hombre ha tenido como la tengo yo. El día de la liberación se acerca y yo hablaré, y el día que se muestren los gigantes dentro de las rocas será un día de explosión gigantesca, porque a raíz de ese día empezará a desvelar un enigma tras otro, y estas organizaciones encabezadas por el Vaticano, la organización criminal más diabólica del mundo, se derrumbarán todas ellas de un golpe. Por eso han formado un frente común para que no haya posibilidad alguna, salvo el Internet, de que mi voz se oiga en los medios de comunicación. Porque una vez se saquen los gigantes, y ya se han sacado algunos en Israel y en Irak, empezará el desmoronamiento del sistema de cosas. Y Babilonia la Grande, el Anticristo, caerá. Está profetizado en las Escrituras Sagradas, en Revelación capítulo 17 y capítulo 18, y se cumplirá en este tiempo en particular. Como he dicho muchas veces, 2012 es una época especial, un año especial, donde empezará el derrumbe de todas estas organizaciones y la verdad saldrá a la luz pública. Una verdad que ha estado oculta durante 6.000 años. Ánimo chilenos, ánimo Salfate, ánimo amigos de México, España y de diferentes países, Uruguay, de Argentina, tantos apoyadores que tengo, como los tiene Salfate. La liberación, vuestra liberación, igual que la mía, se acerca. Un fuerte abrazo. Ánimo Salfate y ánimo chicas maravillosas de Así Somos y jóvenes estupendos que apoyáis a Salfate. La liberación se acerca y la caída de Babilonia también.